Saludos hermanos y amigos, hoy viernes 29 de abril, día de preparación para el sábado. Lección número 5, todas las naciones y Babel. Para memorizar. Por esto fue llamado aquel nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Oh mi Dios y Padre, gracias porque tu palabra es bienvenida a nuestros corazones. Transfórmanos y rompe nuestras torres de tal manera que podamos en el nombre de Cristo manifestar la gracia de Dios transformadora. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Durante esta semana hemos estudiado de la Torre de Babel, y al estudiar de ella llegamos a esta conclusión, y es que lo que era local y literal en el Antiguo Testamento será espiritual y universal en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo titulado La Torre de Babel, en el libro Patriarcas y Profetas, que es el capítulo 10, en este libro, en la página 114, oiga como la pluma inspirada define, aclara, lee el propósito de los constructores de Babel. Dice: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. ¿Qué querían los de las torres de Babel? Hacer o establecer un gobierno independiente de Dios. Si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. ¿Por qué? Porque el fundador del gobierno mundial se llamó Nimrod, y Nimrod estableció su gobierno mundial en Babilonia. Por eso dice aquí, y Nimrod significa rebelión. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiese permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino de que es santo, justo y bueno de Romanos 7:12, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisficieran su propio corazón cruel y egoísta. Esa torre de Babel que Dios frustró
se va a repetir, porque lo que era local y literal en la Torre de Babel, hoy es espiritual y universal en el siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo un caso muy parecido en Babilonia con relación a otra torre. Y es que se levantó otra torre de Babel, pero no en forma de torre, sino en forma de una estatua de oro. Daniel 3:1 nos dice textualmente el propósito del mismo lugar donde se levanta la torre, es a saber, en la llanura de Sinar. Y el profeta Daniel registra esos planes del enemigo cuando Daniel capítulo 3 dice: Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermanos, esto aconteció en el gobierno de Nabucodonosor, el fundador de la nueva Babilonia, porque la antigua Babilonia fue fundada por Nimrod, un hombre rebelde y ateo contra Dios. Y cuando Nabucodonosor, descendiente de Nimrod, levanta una estatua de oro en la llanura de Dura, él estaba representando al dios principal de Babilonia. Hemos leído que dicha estatua, dicha torre en forma de una figura humana, tenía 60 codos de alto, 6 codos de ancho, y si nosotros multiplicamos 60 por 6, nos da 360. Y el número 360 entre los babilonios tenía un valor supremamente sagrado, porque fueron los babilonios, los descendientes de la Torre de Babel, quienes dividieron el espacio en grados, en
360 grados y fueron ellos los que establecieron el año en 360 días. En otras palabras, esa estatua representa en los 360 todo el tiempo y todo el espacio. De ahí que la imagen de Daniel 3 representa al Dios que todo lo abarca, que gobierna sobre todo el tiempo y el espacio. Y el 360 es 60 por 6, está ligado al 666 y voy a explicar por qué. Los antiguos babilonios dividían los 360 grados del espacio y los 360 días de tiempo en segmentos de 10 grados y en segmentos de 10 días cada uno, y colocaba para gobernar sobre 10 grados y sobre 10 días a un individuo que se llamaba o lo llamaban decano. ¿Por qué se llamaba así? Porque cada uno de los 366, cada uno, usted coge 360 grados y lo divide entre 10, te da 36 decanos. Y esos 36 decanos, cada uno gobernaba sobre 10 días del año y sobre 10 grados del espacio infinito del cielo. Es decir, los 36 decanos que gobernaban sobre los 360 días y sobre los 360 grados del espacio eran los representantes del panteón babilónico y gobernaban sobre el universo. Como yo dije ayer, si sumamos 1 más 2 más 3 hasta el número 36, esa suma nos da 666. ¿Y por qué es significativo esto? Porque en Babilonia había un dios que no se encontraba en el panteón, porque era el jerarca de los dioses, era considerado el padre de los dioses, considerado el que gobernaba sobre los 36 decanos, sobre el espacio y sobre todo el tiempo del universo. Y ese Dios era el Dios Sol, y el número 666 se conocía como el gran número del Dios Sol. El número 666 representa o resume a todos los decanos, y el 666 significa que el Dios Sol gobernaba sobre el tiempo y todo el espacio. Yo hago una pregunta: ¿quién es el que realmente gobierna sobre todo el tiempo y el espacio? Dios, porque Génesis 20:10 dice, 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dios es el creador del tiempo y del espacio. Y esa estatua de oro era un símbolo de la torre de Babel que levantaron en la llanura de Dura. Es decir, la imagen de Daniel 3 es una falsificación del Dios creador en esta historia, el Dios que hizo los cielos en 6 días y reposó en el séptimo día. Algo importante es decir que los sacerdotes babilónicos expresaban esto en un sistema religioso. Tenían en su cuello los sacerdotes babilónicos unos medallones que se llamaban sigila solis,
que significa sellos del sol, circulares, porque el sol es circular y eran de oro puro. Y los antiguos babilonios llamaban al oro el rocío del sol. Además, en esos medallones había 36 cuadros con números sin repetirse. Y en el reverso estaba un león rodeado por el sol y encima de la cabeza del león un sol. El león es amarillo como el sol. Y cuando el león se llena de ira, su melena se eriza semejante a los rayos del sol. Y en Daniel 7, Babilonia está representada por un león, porque el león es su símbolo solar. La constelación de Leo. Así que las señales del zodíaco que viene de la antigua Babilonia, la constelación que gobierna sobre la época más caliente del año, desde el 21 de julio al 22 de agosto, es la constelación de Leo. Así que cuando Nabucodonosor levanta la estatua de oro con 360, porque tenía 36 de alto por 6 de ancho, 36 por 6 nos da 360, y camuflado 36 sumado 1 más 2 más 3 más 4 más 5 nos da 666. Nabucodonosor estaba camuflando el 666 en la estatua de 60 codos de alto por 6 de ancho. 60 por 6, 360. Como había 10 decanos, se dividía 360 entre 10, exactamente 36 decanos. Y si sumamos la numeración 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar al 36, nos da exactamente 666. De ahí que cuando Nabucodonosor levanta la estatua de oro, estaba camuflando el 666 y realmente estaba levantando una imagen en honor al dios sol. Y el que se arrodillara iba a estar adorando al sol, y en forma oculta el número 666, que era lo que se estaba adorando en la Sigurat, en la Torre de Babel, levantada en la llanura de Dura, que era la llanura de Sinar, donde se levantó esa estatua, como se levantó la Torre de Babel. Hermanos, Nabucodonosor quería que todo el mundo adorase al dios Sol y al número 666. Y nosotros sabemos que el sello de Dios es el sábado, según Ezequiel 20:20. Hermanos, vemos que hay un decreto mundial en Daniel 3, porque dice que hubo un decreto donde todos los gobernadores de la provincia deben de reunirse a adorar la estatua de oro. La estatua de oro. Y mandó a que pueblos, naciones y lenguas adoraran a la estatua de oro, a la nueva Torre de Babel que se levantó de oro. Y mis hermanos, cuando la bestia decreta que todos adoren, los que están presentes, se toca música. Y Babilonia tiene 6 instrumentos que lo menciona en versículo 5, Daniel 3, que son la bocina, que es el cuerno de carnero, la flauta, 2, el tamboril es la zambuca, el cuarto es el arpa, que es la cítara, el quinto instrumento es el salterio, el sexto es la zampoña, conocida hoy como gaita. Estos 6 instrumentos son tocados para adorar a la estatua de oro que tenía oculta el 666 y la marca de la bestia. Y el decreto que dio Nabucodonosor era
que el que no se postre inmediatamente sea echado en el horno de fuego ardiente. Hermanos, ¿quiénes acusaron al pueblo de Dios? Los pastores de Babilonia, porque dice Daniel 3:8, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, al pueblo de Dios que estaba en cautiverio. Y hoy nosotros estamos en Babilonia, en el mundo entero. El mundo entero es Babilonia. Y todos estamos inmersos en él. Y hay una reacción del rey de un decreto de muerte de que no se arrodille en la estatua, sea echado en el horno de fuego ardiente. Pues mire, Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y así como hubo un tiempo de angustia en la llanura de Dura, en Daniel capítulo 3, también habrá un decreto de muerte para el gobierno mundial simbolizado por la estatua de oro de Daniel 3, como la de la Torre de Babel de Génesis capítulo 11. Hermanos, los 3 hebreos desarrollaron su fe antes de la crisis. Cuando vino la fe, evidenciaron que el carácter se había desarrollado antes de la crisis, porque el carácter no se desarrolla en una crisis, sino que exhibe en una crisis si es carácter bueno o no. Y sabemos que los 3 hebreos, símbolos del pueblo de Dios, fueron echados en el horno ardiente, y sabemos en los versículos 24 y 25 que ellos se paseaban en medio del fuego y no fueron consumidos, porque Dios estaba con él. Y después, repitiendo lo que el Salmo 91 nos dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, la historia se va a repetir. Esa torre de Babel, que fue malograda por Dios para dispersar a los adoradores de Satanás y del 666, se repitió siglos después en la llanura de Dura con Nabucodonosor y una estatua de oro. Y se va a repetir en este siglo XXI. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es el poder que gobierna sobre el mundo? Babilonia. La confederación de gobiernos malos. ¿Y quiénes están cautivos en Babilonia? Nosotros. Y se está levantando una bestia. Y se está levantando una imagen de la bestia. Y se está preparando el planeta para un tiempo de angustia. Y hay que prepararse de antemano para cuando la crisis venga, nosotros no seamos engañados. Hermanos, la historia se va a repetir. Lo que era local y literal en el Antiguo Testamento, como lo fue la Torre de Babel y después siglos la estatua de oro de Daniel 3, en este siglo va a ser espiritual y universal. Es decir, la estatua que era local y literal en los días de la estatua de oro en Daniel 3 y
la sigurat de Daniel, de Génesis 11, la Torre de Babel, hoy día esa estatua representa algo espiritual y mundial. Yo hago una pregunta. ¿Cuál será el poder que gobernará al mundo en estos últimos días? Apocalipsis 17, 5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y mis hermanos, la mayor parte del pueblo de Dios hoy, ¿dónde está? Apocalipsis 18, 4 nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, Dios tiene muchos hijos suyos en otras denominaciones que guardan otro día de reposo. Conflicto de los siglos, página 441, dice que a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios, discípulos de Cristo, se encuentran aún en el seno de ellas. Hay que ir detrás de esas personas porque viene un gobierno mundial que va a hacer una crisis como pasó hace 2 años con la pandemia del COVID-19, que el planeta se apagó, todo cesó y todo el mundo se recluyó para no ser contagiado por un COVID que fue un ensayo de lo que va a venir pronto como crisis mundial. Hermanos, hay una bestia que está exigiendo adoración mundial, así como Nabucodonosor lo hizo en su época. Y es el deber de nosotros prepararnos para esa crisis, porque se va a levantar una bestia con una imagen, según Apocalipsis 13. Y esa bestia tiene algo que ver con la imposición de un falso día de reposo el sábado. Continuamos este estudio mañana, si Dios lo permite. Suscríbete al canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita e invite a otros y así recibirán el material diariamente en sus celulares. Que Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.